y plantiflexión. Ustedes pueden ubicar al paciente como quieran. Aquí hace rato no se fueron a una camilla, sino que le prestaron un pie a una pierna y ahí estaban haciendo la evaluación. El tobillo y pie es más fácil por eso, porque yo no tengo que buscar una camilla, a diferencia de la cadera, a diferencia de la rodilla. Y eso que ya vimos que en rodilla en muchos casos tampoco necesito camilla. O sea, entre menos acueste un paciente, mejor, porque lo incapacito menos. Pero sí tengo que buscar que cuando yo trabajo con el paciente, pues pueda tener estructuras. Entonces, vamos a mirar la dorsiflexión y la plantiflexión. Yo siempre hago el movimiento pasivo y vuelvo a saber. Si ustedes observan, este pie no está en neutro, está en plantiflexión. Entonces, para yo medir la dorsiflexión, debo llevarlo a neutro. ¿Cuál es el parámetro de saber si está en neutro o no en neutro? Cuando ustedes se colocan de pie, pues el tobillo y el pie quedan en una posición neutra. A partir de ahí, si yo estoy de pie, o lo llevo a dorsiflexión o lo llevo a plantiflexión. Y entonces miro los saltos de movimiento. ¿Dónde se da este movimiento? En la articulación tibio-peronea hasta arriba. Entonces yo llevo esa articulación en neutro. Hay algunos textos que me dicen que yo lo puedo medir tanto el eje lo coloco a nivel del maleolo. Puedo hacerlo tanto en el maleolo externo como en el maleolo interno. No quiere decir que si no lo hacen como yo se los indico, no es adecuado. Recuerden que ustedes pueden hacer una medición en cualquier posición, siempre ubicando unos puntos de referencia ideales. Entonces, parto desde neutro, el eje a nivel del maleolo, el brazo fijo a nivel de la cara lateral de la pierna y el brazo móvil a nivel del quinto metatarsiano. Si lo hago acá, pues entonces lo voy a medir a nivel del primer modelar. Entonces, ubico el neutro, ubico mis puntos de referencia. ¿Duele? Hago el movimiento y miro. Tiene 20 grados de dorsiflexión. ¿Por qué medí antes? Para poder saber cuál es mi referencia cuando tengo el tobillo en neutro. Mi referencia cuando tenía el tobillo en neutro eran 50 grados. Entonces, a partir de ahí, yo aumento el rango de movilidad hasta el tope y ahí me dan 70 grados. Entonces, no es que tenga 70 grados de dorsiflexión, no, tiene 20 porque yo partí de 50. Entonces, es desde donde yo parto para hacer la evaluación. ¿Listo? Entonces, lo hago comparativo con el otro lado a ver si está limitada esa dosis o si no está limitada esa dosis. Para la plantiflexión, algunos libros no colocan una almohada en esta posición, pero esta almohada a mí me da libertad de movimiento, tanto para la dorsi, porque no tengo ningún roce, ¿sí?, aquí en mi paciente, como para la planti. Puedo colocar una almohada que sea mucho más larga y que me permita también un poquito de flexión de la articulación de la rodilla para disminuir la tensión de los gastrosolios
sobre todo en el movimiento de dorsiflexión, ¿sí? Que en el de plantiflexión. Para la plantiflexión, entonces igual, parto de neutro, los mismos puntos de referencia, y voy hacia la plantiflexión. Y vuelvo y miro. Ella tiene 40 grados de plantiflexión, partiendo de una gradación específica. ¿Sí? Si no les gusta partir de ninguna gradación específica, entonces lo ubican, colocan su goniómetro y con el goniómetro hacen el movimiento. ¿Listo? Le da los 40 grados de plantiflexión. Ustedes escogen si hacen el movimiento y miden o si hacen el movimiento con el goniómetro. ¿Listo? Tenemos ahora aquí movimiento de inversión y de eversión. ¿Dónde se estaba trabajando o cómo se estaba trabajando la inversión y la eversión? Yo se las voy a mostrar cómo se mide, pero que realmente no me va a dar lo que yo espero que me dé. Los puntos de referencia tanto para la inversión como para la eversión es en la cara anterior de la pierna, el brazo fijo y el brazo móvil paralelo al segundo metatarsiano. Y el eje se da en toda la articulación tibio-peronea astragalina anterior. Y entonces aquí yo hago movimiento de eversión hasta donde no me haga pronación, porque si me hace pronación por necesitar un goniómetro circular, ahí la eversión me llega hasta 10 grados y movimiento de inversión, ahí la inversión me llega hasta 24 grados. Entonces mido la inver y la ever, sin hacer supinación y sin hacer pronación. ¿Listo? Tengo que medir la flexión del hallux y la extensión del hallux. Entonces, miro la flexión y miro la extensión de ese hallux. Este goniómetro pues es un goniómetro un poco grande, pero si no tengo más elementos pues debo utilizarlo. El eje, ¿dónde iría? En la porción lateral de la cabeza del primer metatarsiano. El brazo fijo va a ir paralelo al arco longitudinal medial del pie, ¿sí? Y el brazo móvil va a ir paralelo a la falange del hallux. Y entonces yo hago el movimiento de flexión. Y ahí me dan 20 grados de flexión. Y después hago un movimiento de extensión y me da 50 grados de extensión. Es mucho más fácil en las articulaciones pequeñas que ustedes puedan fijar su movimiento. Ahora, para las otras articulaciones, ustedes en las diapositivas se van a enloquecer
tratando de deducir cómo es que se coloca el goniómetro que dice que en el dorso de los dedos del pie. Y uno va a decir, ¿y cómo coloco el goniómetro en el dorso de los dedos del pie? Eso se refiere al goniómetro de dedos. El goniómetro de dedos es como mi dedo, ¿sí? Yo lo coloco en el dorso del dedo del pie y hago eso. Y después el goniómetro ahí me está marcando cuánto tiene de gradación para cada uno de los dedos, acá y acá. Y para extensión, entonces lo coloco diferente, ¿sí? Acá. Pero como no tengo goniómetro para medir esa flexión y extensión de los dedos del pie, pues entonces simplemente voy a hacerlo pasivo tanto para la metatarsofalángicas como para las interfalángicas y miro qué tanto movimiento se está produciendo allí. ¿Listo? Para cada uno de ellos. En flexión y en extensión. No podríamos hablar de hiperlaxitud en extensión porque recuerden que los dedos del pie durante la marcha me hacen una extensión desde la metatarsofalágica hasta las interfalángicas. Entonces no podríamos hablar de que hay una hiperextensión, ¿sí? Porque es algo fisiológico normal. ¿Listo? ¿Preguntas de volumetría? ¿No? Bueno. Vamos a tener entonces